13, 2 minutos. Abaco presenta Valores Más. Un espacio abierto para quien desea conocer la Facultad de Contaduría y Administración y todo lo que sucede dentro de ella. Abaco, agrega una cuenta cultural a tu vida. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Valores Más de la Facultad de Contaduría y Administración. Mi nombre es Itzel Sánchez y les saludo como todos los viernes aquí desde este espacio en Radio Universidad que nos permite estar compartiendo con ustedes música, pláticas, comentarios y el día de hoy pues una muy buena lectura. Le doy la bienvenida también a Ilskra, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente y como bien dices, con una muy interesante sección hoy. Así es, Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y hoy tenemos a un invitado que ahora nos lo vas a presentar tú en unos minutitos más adelante, Alejandro, hablándonos también de una lectura pues muy buena para estos días o para cualquier día que ustedes lo decidan, pero justamente esa es la idea, que puedan ustedes decidir emprender aventuras leyendo cada vez más. Así es que pues les recuerdo los teléfonos aquí en Radio Universidad, 192-1293 y al teléfono celular 4423-221077 y por supuesto también los saludamos mediante Facebook. Así es que comenzamos con nuestro programa del día de hoy. Bienvenidos. Valores Más, lectura sin límites. Y bueno, como comentábamos, Alex, hoy nos tienes aquí a un invitado, Luis Edgardo González. Bienvenido, Luis, con la lectura para comentar justo este libro de Las Voces del Desierto. ¿De qué va este libro, Alex? Pues antes de hablar de este excelente libro, de platicar de lo que nos atañe cada 15 días en Lecturas Sin Límites, el día de hoy tenemos a un gran invitado, como lo dijo Itzel, Edgardo González. Tiene 28 años, es licenciado en Informática por la Universidad Autónoma de Querétaro, de la familia UAC. Además tiene estudios en Política y Relaciones Internacionales por el Washington Center y la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. Así como un diplomado en Administración de Negocios en Brisbane, Australia, y ha desempeñado diferentes cargos en la administración pública en gobierno del estado de Querétaro, del 2011 al 2015, así como la iniciativa privada en México y en Australia. Recién desembarcado, mi estimado Memo, como le decimos de cariño, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por traernos una lectura. Gracias, Alejandro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por este espacio que seguramente será de mucho apoyo para la gente que los escucha. Pues como ya lo dijo aquí mi buen amigo Alejandro, pues soy licenciado en Informática por la Autónoma de Querétaro, entonces para mí es un gusto regresar siempre a mi alma mater. Y bueno, entrando en materia con el libro que yo les vengo a platicar, que se ha convertido en mi libro favorito, que se llama Las Voces del Desierto, es de Marlon Morgan. Y pues es un libro fascinante porque precisamente como lo comentaba aquí en la reseña de mi persona que hizo Alejandro, en octubre del año pasado regresé de una aventura que hice en Australia durante 2 años, en la cual pues descubrí otra forma de vida, otra perspectiva en todos los ámbitos: económica, social, de equidad, de justicia, etcétera. Entonces pues regreso en octubre y empiezo a trabajar aquí en México, en donde por un desconocido que estábamos intercambiando libros, yo le recomiendo un libro que se llama Las 48 Leyes del Poder, de Robert Greene, y él me recomienda Las Voces del Desierto de Marlon Morgan. Entonces yo, sin saber de qué se trata, lo empiezo a leer y descubro que se trata de una mujer, una trabajadora del área farmacéutica en Estados Unidos, que la invitan a dar una conferencia a Australia y posteriormente a que trabaje en Australia. Pues entonces hubo como match ahí tan solo de la lectura, de que pues, yo había tenido la experiencia previa y me interesaba saber cómo otra persona que estaba empezando a vivir una aventura en Australia pues veía ese país, ¿no? Como yo, para hacer las comparaciones, aparte de que regresé
como con este sentimiento de, ay, extraño allá, y empieza a hacer las 1000 comparaciones que pues hay, ¿no? De entre los países. Sí. Entonces, pues fue fascinante al principio, pues tener ese acercamiento con ese libro, y poco a poco que me fui adentrando en la lectura, pues me di cuenta que ese libro me atrapó desde el primer capítulo, en donde esta mujer está en Estados Unidos, la invitan a la conferencia, después a trabajar, y pues ella empieza a narrar cómo fue su llegada a Australia, qué vio para empezar, las 16 horas que hay de diferencias entre pues sí, ¿no? Entre los países, entre América y pues, sobre todo en Estados Unidos y Australia, y que fue más o menos lo que yo había ido viviendo, ¿no? Yo viajé un viernes en la noche, a las 11 de la noche, cuando llegué a Brisbane en Australia, eran las 11 de la mañana. Entonces, pues fue como regresarme en el tiempo, ¿no? Que después el tiempo me lo cobró cuando me regresé. Sí, volví a hacer lo mismo. Entonces, pues esta mujer empieza a ver a Australia muy parecido en la estructura de la sociedad y de incluso la infraestructura muy igual a Estados Unidos. Entonces, como que sí, me siento que estoy igual aquí en Estados Unidos, porque por la similitud de que son países anglosajones. Pero esta mujer... un día de los que tenía libres, un fin de semana, quiere hacer como un tour a un lugar del Outback que se llama como el área rural de Australia, en donde pues todo el mundo sabe que en Australia están las civilizaciones aborígenes más antiguas de todo el mundo. Uh-huh. Los aborígenes de Australia son de los grupos de las sociedades aborígenes más antiguas que se tienen datos en la historia de nuestro planeta. Entonces, el guía, para empezar, que la atiende es un aborigen que pues hablaba ya inglés, y pues que le dice, oye, pues vente al tour, yo voy a pasar por ti a tu hotel, pasa por ella al hotel, y lo que esta mujer descubre es que iba a viajar con puros aborígenes, que iban a ser 3 días de inicio, los que ella nada más había pactado para su tour, porque tenía que regresar a trabajar y a su vida normal. Pero en esos 3 días, pues ya ella va narrando cómo entró en contacto con esas personas que, pues yo en lo particular, pues las vi, las conocí, uh-huh. que son los aborígenes australianos, y que son gente, pues que, pues en su mayoría, pues no tienen mucho contacto con la gente de otra raza. Uh-huh. Entonces, pues para mí me llamaba mucho la curiosidad, porque yo nunca ni siquiera pude entablar una comunicación con alguno de ellos. Pues porque para empezar viven en las zonas de las afueras de las ciudades principales, que son 4 las ciudades principales de Australia. Entonces pues no es muy común ver aborígenes entre las ciudades industrializadas, por así decirlas. Entonces pues esta mujer se adentra en esta zona rural con los aborígenes y empieza a sentir una conexión con ellos, porque empieza a ver formas de vida muy antiguas que ella pues desconocía, y que finalmente cuando a cualquier persona que estamos en nuestra vida diaria, en tu rutina diaria, y vas a un lugar o con personas que hacen todo lo que tú haces del día a día, lo hacen totalmente diferente, pues para ti te genera un choque cultural de inicio. Entonces es lo que esta mujer percibe, desde la forma de vestir, la forma de comer, la forma de hablar. Resulta que descubre que estas personas telepáticamente se conectan, que no hablan mucho, que ella no podía como expresarse tanto, porque para empezar solo el guía hablaba inglés y todos los demás no. Entonces ella empieza a ver cómo pues ellos conviven el día al día, y le empieza a llamar la atención. Entonces, para que ella pudiera ser parte de ese tour, le piden que se desprenda de todo lo que trae, todo, desde el teléfono, que a ella le costó mucho desconectarse porque tenía a sus hijos en Estados Unidos, en San Francisco, con los que tenía contacto los fines de semana. Le piden que se desprenda de su ropa, de sus anillos. Entonces pues no sé si a ustedes les pasa que a veces usan algo que les representa un sentimiento, ¿no? Finalmente, no sé, si traen un anillo es porque se los regalaron, es el anillo de bodas o el de compromiso, etcétera, o la abuela, etcétera. Uh-huh. Entonces ella, cada cosa que se iba quitando, iba pensando en su cabeza de quién, qué persona le ligaba el sentimiento de tener esa pertenencia con ella.
Pero entonces pues ella lo tuvo que hacer, ¿no? Entre la adrenalina de estar ahí con el grupo aborigen, que por cierto se llaman los auténticos, así por su traducción así se llaman los auténticos, pues ella empieza a desprenderse de todo, empieza a convivir con ellos, ella les enseña cómo cocinar, y ellos le enseñan a que se callara, a que no preguntara, o a que simplemente observara y que aprendiera, ¿no? Entonces, pues ella lo hace. Y le dicen que el viaje va a consistir en caminar por el desierto de Australia. Entonces, ella pues no le agradaba mucho la idea, porque finalmente en Estados Unidos la mayoría de la gente cuando hace turismo lo que le gusta es irse a un lugar, un resort 5 estrellas y que todo esté incluido y no hacer nada y estar acostado en la playa. Entonces esto la sacaba ella totalmente de su idea o de su expectativa que tenía de un tour que iba a tomar en Australia, donde hay de las mejores playas y todo el mundo surfea y todo el mundo quiere estar bajo el sol. Ella se había animado por hacer esta aventura. Entonces lo que ella descubre es que iba a empezar a caminar descalza, simplemente con lo que le habían puesto, que era como una manta que usaban todos los aborígenes, y es lo único que iba a tener. Le dijeron que no llevara agua, que no llevara nada. Entonces le dijeron, ¿y dónde vamos a comer? ¿Y dónde vamos a pararnos a tomar agua? ¿O de qué voy a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces era un grupo de aproximadamente 15 personas. El guía, que era el único que hablaba en inglés, y otras... Eran un grupo como de mitad y mitad entre hombres y mujeres, todos ellos aborígenes. Ella era la única rara en ese grupo. Entonces, a mí lo que me empezó a llamar la atención, pues es precisamente eso, ¿no? Porque muy pocas personas se atreven a tomar una aventura de ese tipo a lo desconocido. Y ella lo hizo. Entonces, ella, conforme fue pasando el tiempo, se dio cuenta que empezaba a tener hambre, le empezaron a salir ampollas. O sea, pero a las horas, ni siquiera fue a los días, porque, o sea, desde el primer día a ella le empezaron a salir ampollas, le empezó a molestar el hecho de tener el sol en un desierto y no tener nada más que hacer más que caminar en el desierto. La gente no hablaba, no le hacían plática, todo el mundo iba solamente caminando y ya. Entonces, pues a ella le muestran, le empiezan a dar datos, ya conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, ella tenía una ampolla, se la apoyan ahí a reventársela y a curársela, como se lo curaban ellos, que es a lo que están acostumbrados, es como su modus vivendum del día al día. Entonces la curan, le empiezan a enseñar cosas como de supervivencia, de si tienes sed, cómo controlar la mente, espérate. Entonces ella dice, pero a ver, ustedes tienen sed, ¿cómo se la curan? ¿O dónde encuentran el agua aquí en el desierto? Entonces le enseñan algo que para ella era nuevo, que ella le dice, bueno, a ver, en su religión le dicen a ella, o sea, ¿tú crees que Dios es el que te puede ayudar? Nosotros creemos que Dios, no es Jesucristo, sino es todo lo que te rodea. Entonces, para nosotros el agua, todo es Dios, todo es como un conjunto, en donde a ella le dicen, le enseñan que la naturaleza no es parte de los seres humanos, sino que los seres humanos somos partes de la naturaleza. Entonces, que como el conjunto de la naturaleza, ellos lo ven como un Dios. Entonces, empiezan ahí a hacer con ella como un ritual para conectarse con la naturaleza y demás, y finalmente encuentran agua. Entonces encuentran agua, empiezan a ver qué comer, ellos les enseñan a ella lo que comían y demás. Para ella, o sea, para ella eran cosas asquerosas lo que ellos comían, pero pues era lo que había, ¿no? Era comida y tenía que sobrevivir. Bueno, les voy a ir platicando. Así empezó ella, pasaron 3 días y pues ella decía, pues tengo que regresar, pero ya ella había sentido como una conexión muy fuerte con el grupo. Y lo que ella decide es renunciar a todo y continuar el viaje con ellos. O sea, era el viaje para 3 días y ella decide echarse 123 días con ese grupo. 123 días con el grupo, con la tribu aborigen, que de inicio, esto fue hace 50 años, el libro está escrito en 53-63, no recuerdo exactamente el año, pero pues esta mujer decide dejarlo todo en Estados Unidos, dejar su trabajo e irse durante 123 días con el grupo, a desprenderse de todo, a aprender una nueva forma de vida.
A ella le piden pues que no revele nombres, que no revele el nombre de la tribu y demás, por miedo a que ellos tenían a que fueran perseguidos o demás, porque si bien es cierto que Australia es uno de los países pues con mayor diversidad en el mundo, pues también tiene, a mi forma de ver, de que lo vi, pues ciertos problemas ahí entre la raza blanca y los aborígenes, ¿no? Que siempre ha habido como una brecha muy grande, porque hubo una matanza cuando llegó el primer inglés a Australia, y que los que vivían ahí eran puros originarios de Islanders, puros de la isla, aborígenes. Entonces hubo como una gran matanza, que todavía es una polémica porque se celebra el último sábado del mes de enero, que celebran cuando llega el primer inglés, pero también celebran entonces cuando hubo esa matanza. Entonces pues como que unos celebran y otros es como triste para ellos, ¿no? Que fue como un holocausto ahí con los aborígenes. Entonces ha habido como una brecha muy grande no ha habido como aquí en México, que en México sí hubo un mestizaje cuando llegaron los españoles, y no solo españoles, a México han llegado de todos los países, de Francia, etcétera. Entonces aquí sí hubo un mestizaje, en Australia no. En Australia la gente es blanca o es mestiza, o sea, es aborigen. Entonces, no como en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda sí hay un mestizaje. Sí hay gente que tú ves y sus rasgos son combinados, y acá no. Entonces hay como, hasta constitucionalmente todavía sufren de reconocimientos de ciertos derechos, los aborígenes. Entonces para mí cobró mucha relevancia ese libro, porque para mí Australia representa muchísimas cosas en mi vida, pero también me di cuenta que ellos le abren las puertas a mucha gente pues del mundo para que vayan a emigrar ahí, pero a la gente que es la originaria de ahí no han tenido una conciliación con ellos como para llegar a acuerdos en los que ambos convivan en la misma tierra, que han sido de como 50 y 50%, porque ellos como aborígenes quieren conservar también su originalidad, su cultura, que no se les mezcle y demás. Por eso también ha habido mucho retraso en reconocerlos, porque ellos mismos no quieren. Entonces el gobierno les mantiene como un fondo para que ellos sigan sobreviviendo y manteniéndose y demás, pero los aborígenes, de hecho yo jamás vi a un aborigen trabajando en cualquier lugar en Australia. Había a lo mejor a un indio, a un mexicano, a un europeo, pero jamás a un aborigen. O sea, los aborígenes los vi pues, en familia, en parques, reunidos, pero siempre alejados de la comunidad, de la civilización, exacto. Entonces ese libro para mí pues representa pues principalmente recuerdos de lo que yo viví y de lo que ahora estoy viendo que alguien más vivió, y cómo lo narra, y cómo este grupo que se autodenomina así auténticos, pues cómo le enseñaron a esta mujer, a Marlo Morgan, a sobrevivir, a ver la naturaleza de otra manera, a conectarse con ellos mismos, porque ellos lo que hacían era comunicarse de manera telepática, sin hablar, más bien como con gestos, sintiendo a la persona ahí al lado. Pues de tanta convivencia, 123 días, pues ya sabían que si estaba haciendo alguien un gesto era porque a lo mejor ya tenía hambre o estaba cansado y demás. Entonces empiezan a comunicarse así, sin hablar, a través del subconsciente, es que empiezan a convivir. Pues este libro tiene escasas 123 páginas, pero la verdad que el contenido vale la pena. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Y nos llama mucho la atención de que le voy a pedir a Itzel que nos programe un día exactamente para que nos hables de todo lo que viviste allá en Australia. Se dice claro. Muy poco, 2 años, pero es una gran cantidad en donde viviste, aprendiste, me imagino que conociste de una gran cantidad de experiencias. Sí, claro. Este libro que mencionas, vamos a empezar desde el principio. La persona que te lo recomienda a ti, que te lo presta,
es una excelente recomendación, y tú también recomiendas un excelente libro. Ya he leído también las 48 leyes del poder, pero cuéntanos, Edgardo, ¿tú harías esta supervivencia como lo menciona el libro? ¿Tú te alejarías de lo que es el mundo real por un cierto tiempo? Sí, claro, sin dudarlo. Sin dudarlo lo haría, porque finalmente es algo que a mí ya me gusta como tal, experimentar nuevas cosas, salirme de la zona de confort donde vivimos, y el aprender siempre te hace crecer como persona, como profesionista, te hace ser más humano, el hecho de aprender lo desconocido. Entonces, pues ya lo hice prácticamente, irme de aquí de México y llegar a un país en donde mi carrera no valía, nadie me conocía, yo no conocía a nadie, no tenía experiencia de nada, solo tenía la dirección a donde iba a llegar a la escuela y ya. Entonces, pero estabas de una forma ciertamente conectado con la tecnología, tenías claro, sí, todo sí, esto, pero el desconectarte totalmente con todo esto, Sí, sin problema, sin dudarlo lo haría, la verdad. La verdad es que sí, pude conocer un poco de Outback, de la zona rural de Australia, que es muy extensa, es el único país que es país y continente. Entonces, pero toda la parte, la cuarta parte de todo el territorio es zona árida, es zona de desierto. Entonces, de hecho, solo tiene ciudades principales, que es Sydney, Melbourne y Brisbane. Entonces, de ahí en fuera todo es desierto, y digo, si ya sobrevivía a sus veranos que son en extremo calurosos, por supuesto que podría hacer una aventura con los aborígenes australianos. ¿Cuántos grados? Híjole, en centígrados lo más que me tocó a mí fueron como 54, 55. Wow. Y por ejemplo, para quienes a lo mejor no tenemos la oportunidad de conocer Australia, y probablemente tampoco se nos dé la oportunidad o el gusto de ir hasta allá. No digas eso, imagínate. Sí, bueno, no, en lo particular a mí no me late, pues, o sea, como que no me jala, ¿no? A lo mejor de la lista de destinos no está como en los principales, sí. ¿No? A eso voy, pues. Pero justo esto, o sea, este libro del que tú haces esta mención, o sea, creo que va más allá, como dices, de descubrir desde la mirada de esta novela otro país y los aborígenes. Es justo eso, ¿no? O sea, desprenderte, ya sea en tu mismo lugar de origen, pero desprenderte de esa aprehensión a los objetos, a los espacios, a las mismas personas, y hacer tal vez ese viaje de ese mismo desierto, pero con uno mismo, ¿no? De manera interior, ¿no? Sí, como una introspección. Una introspección, exacto, que a lo mejor también te dará sed, en otro, metafóricamente hablando, pues, ¿no? Te dará hambre, te saldrán ampollas, o te enfrentarás a estas llagas, ¿no? Pero que creo que justo puede ser un libro, una lectura que también invite a eso, ¿no? A decir, bueno, tal vez no tengo la posibilidad de viajar hasta allá, o de irme a la sierra, o de irme a alguna parte de nuestro país, que seguramente también lo harán, las personas autóctonas de ahí, de los lugares, pero que lo puedo hacer, ¿no? Claro. Que puede ser una invitación a decir, bueno, ¿y qué pasa si un día, justo eso como dice, un día me desconecto? O sea, un día de manera consciente dejo mi celular guardado o apagado, no prendo comunicaciones, y así vivo, ¿no? Claro. Digo, a lo mejor a muchos nos ha pasado porque el celular no funciona. Sí. O se les acaba la pila. O se acaba pero buscas formas, ¿no? De pronto díjole, me tengo que comunicar pero hacerlo consciente creo que también sería el reto, ¿no? Sí, claro. No, y de hecho déjame platicarte que experiencias ya como esas de introspección ya existen aquí en México, en Querétaro. Y justo eso, la generación millennials, ya por ejemplo los jóvenes de ahora no preferimos irnos o sea, por ejemplo, si a alguien le preguntas tú ahorita a un millennial, ¿qué prefieres? ¿Tener una casa de 10 millones de pesos en Tulum? ¿O prefieres gastarte esos 10 millones de pesos viajando por todo el país y haciendo experiencias? Pues la gente prefiere ya las experiencias. Como que está evolucionando el turismo a nivel internacional, de decir, ya no nada más quiero ir a tomarme la foto en las torres en las pirámides de Chichén Itzá, o ya no nada más irme a tomar la foto en las ruinas de Tulum, sino ya más bien buscas hacer una experiencia que te conecte y que te haga evolucionar como persona.
Por Claro. ejemplo, ya gente prefiere ir a hacer una caminata hasta llegar a Calakmul por toda la selva, o prefiere hacer un temazcal en Bernal, o prefiere irse a hacer el ritual del cacao a Yucatán. Entonces, por ejemplo, yo les platico una experiencia de introspección que tuve recientemente, que fue, que es va del Nevado del Toluca hasta Valle de Bravo, caminando 3 días, sin parar. Un día caminas 20 kilómetros, el otro 22, y la verdad lo recomiendo mucho, entonces les voy a pasar por ahí el dato. Sí, Oh, sí, sí, claro. sí. Sí. Nada más recordar el nombre del libro, Las Voces del Desierto. Las Voces del ¿cierto? Desierto, de Marlon Morgan. Perfecto. Pues no sé, Alex, ¿algo más? No, muchas gracias al espacio. Y bueno, también muchas gracias a ti, mucho gusto de Sí, conocerte. igualmente, muchas gracias. Y sí, justo esperamos esos links o esos datos, y a lo mejor que puedas venir otro viernes también a hablarnos de estas experiencias que, como dices, se pueden hacer aquí mismo en Sí, nuestro claro. estado y en nuestro país, ¿no? Sí, con gusto. Muchas gracias, buena tarde. Gracias, Ilskra. Gracias a ti, gracias por acompañarnos y una excelente plática. Y bueno, gracias a Radio Universidad también por este espacio. Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes a la misma hora aquí por Radio Universidad. Ábaco, agrega una cuenta cultural a tu vida. Ábaco presentó Valores Más. No dejes de sintonizarnos la próxima semana y sigue adentrándote en el mundo de nuestra facultad. Ábaco, agrega una cuenta cultural a tu vida.